Irán negocia conversaciones para enviar misiles rusos avanzados a los hutíes de Yemen. Y esto nos lo avanzaba Alberto en los anteriores programas, diciendo que quizá la forma de responder de Rusia sería enviando misiles o armando a los hutíes para esa especie de conflicto paralelo. Dice la noticia, Irán ha mediado en conversaciones secretas en curso entre Rusia y los rebeldes hutíes de Yemen para transferir misiles antibuque al grupo militante, dijeron 3 fuentes occidentales y regionales. Un acontecimiento que pone de relieve los lazos cada vez más profundos de Teherán con Moscú. A pesar de que Pezeshkian parece que ha enturbiado un poco las relaciones con Rusia, no os fiéis del todo y no os fiéis de sus palabras en la ONU porque quizá tengan otro trasfondo. 7 fuentes dijeron que Rusia aún no han decidido transferir los misiles Yakhont, también conocidos como P-800 Onyx, que según los expertos permitirían al grupo militante atacar con mayor precisión a los buques comerciales en el Mar Rojo y aumentar la amenaza para los buques de guerra estadounidenses y europeos que los defienden. El Wall Street Journal informó en julio que Rusia estaba considerando enviar los misiles. El papel de Irán como intermediario no se ha informado previamente. Los hutíes han lanzado repetidos ataques con aviones no tripulados y misiles contra barcos en los cruciales canales de navegación del Mar Rojo desde noviembre para mostrar su apoyo a los palestinos en la guerra de Gaza con Israel. Han hundido al menos 2 buques y se han apoderado de otro, interrumpiendo el comercio marítimo mundial al obligar a las empresas navieras a desviar cargas y, según fuentes de la industria, han aumentado los costos de seguro para los barcos que navegan por el Mar Rojo. Vaya tela, qué notición, Alberto, ¿eh? Pues sí, porque efectivamente ya en Estados Unidos se olían lo que se puede deducir un poquito mirando qué es lo que está sucediendo. Y es que la respuesta asimétrica rusa nos planteaba necesariamente, la que planteaba Putin en su momento, en qué consistiría, cuáles son actualmente los frentes que tiene abierto Estados Unidos, lógicamente fuera de su territorio, porque Estados Unidos ahora mismo dentro de su territorio no tiene guerras abiertas, pero sí las tiene vía proxy mediante Israel. Pues sí. Sí, el armamento ruso pasará por Irán, pasará hacia los hutíes, hará lo que tenga que hacer. Pero sin lugar a dudas, veremos ya hace una semana notición los hutíes con un misil hipersónico iraní alcanzando Israel. Ojito, es posible que la masacre que está realizando ahora mismo Israel en Líbano cambie de sesgo durante las próximas semanas. Veremos, porque Israel cada vez tiene más cerca tener diferentes frentes abiertos. Ayer traíamos la información de las declaraciones en Irán de que van de nuevo a poner en la mesa ese ataque pendiente que tienen contra Israel, que decían que iba a ser muy duro y muy prolongado. Veremos si Irán lo lleva a cabo. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que mientras sobre la mesa se está produciendo esos movimientos públicamente declarados, por debajo de la mesa, el armamento ruso e iraní va a fluir como el agua hacia los enemigos de Israel. Lo veremos. Lo veremos, amigos, lo veremos. De hecho, luego traemos una información que nos habla de eso. Además, es de relativa última hora. Miguel, bueno, de última hora no es el suceso, sino las interpretaciones. Luego lo traemos. Miguel, seguimos. Bueno, vamos con otra noticia. Un petrolero de la Marina de Estados Unidos encalla, lo que obliga al grupo de ataque del portaaviones a luchar por el combustible. Y es que estos petroleros que suministran realmente combustible son bastante escasos y son necesarios. El capitán ha recibido múltiples informes de que el petrolero de la Marina de los Estados Unidos, USNS Bighorn, encalló ayer y se inundó parcialmente frente a la costa de Omán, dejando al grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln sin su principal fuente de combustible. Reportado por primera vez, bueno, se muestran en algunas imágenes y en algunos vídeos, se muestran daños en el poste del timón del barco y agua inundando el espacio mecánico. Los buques de la Armada de Estados Unidos no suelen transmitir señales AIS, por lo que no se sabe la ubicación exacta del barco, aunque una fuente de la Armada confirma que está anclado cerca de Omán, a la espera de una evaluación completa de los daños. Afortunadamente no hay heridos ni daños ambientales en el barco y es significativo porque el buque tiene 33 años de antigüedad y es una de las versiones de casco único de los petroleros de la clase Kaiser. Alberto, el artículo es muy extenso, no sé si quieres que lea algo más. No,
No. Muchas gracias, Miguel. ¿Por qué os traemos esta noticia? Y es que inicialmente, esto fue el 23 de septiembre, se interpretó como un posible accidente. Sin embargo, ya se está comentando en fuentes rusas, canales de Telegram, que normalmente suelen traer información veraz, que este ataque, bueno, hay dos versiones. Pero bueno, en principio, lo que nos dice Coronel Casat, no sé si la puedo, mira, te lo voy a compartir, fijaos lo que dice. Los hutíes privaron temporalmente, no lo puedo ampliar, esa es la faena, temporalmente de combustible a un grupo de ataque de un portaaviones de la Marina estadounidense. Y dice, el 23 de septiembre, el petrolero militar estadounidense Bighorn encalló y tuvo vías de agua, es lo que quiere decir. El barco recibió un agujero después de ser alcanzado por un misil antibuque en un sistema de misiles costeros no identificado. El incidente ocurrió en el Golfo de Omán, en el Mar Arábico. Posteriormente, el Bighorn fue remolcado a puerto. ¿Qué tipo de barco dañaron los hutíes? Es decir, este canal da por hecho que fueron los hutíes. Se trata de del único gran buque cisterna de abastecimiento de la Armada de los Estados Unidos en Oriente Medio que suministra al portaaviones de propulsión nuclear Abraham Lincoln combustible. ¿Cómo afectará esto a la flota yanqui en la región? Y bueno, aquí lo explica. Ahora los estadounidenses tendrán que esperar a que llegue un barco similar o buscar petroleros civiles con tripulaciones entrenadas. Vale. Este petrolero en teoría estaba escoltado. Para que los hutíes lo alcancen sin que se haya reportado un ataque, por ejemplo, con misiles mar, misiles, no torpedos, tendríamos que haber conocido la noticia. Y ahora surge la duda. ¿Se ha podido enviar un torpedo para dañar este buque? No necesariamente un torpedo que haga contacto directo. Con una explosión cercana podrían conseguir dañar el barco sin problema. Es decir, estamos viendo ya los efectos, sin saberlo, de esa guerra asimétrica de Putin. Ojo, porque si es así, al igual que en su día comentábamos que, visto lo normal es que todas las noticias de provocaciones de la OTAN hacia Rusia cada vez irían aumentando. A este respecto, la eficacia de los ataques de los hutíes también va a ir aumentando. Ya veremos si no aumenta también la eficacia de los misiles de Hezbollah. Ya lo veremos. Pero lo que sí muy probablemente vamos a ver es que los hutíes cada vez van realizando ataques más eficaces y que la OTAN, es decir, Estados Unidos en este caso, minimiza la importancia de los ataques. No dice públicamente, uy, nos ha caído un torpedo, porque obviamente está siendo consciente y estarán estudiando a ver qué ha pasado en ese buque realmente. Están siendo conscientes de que cada vez el armamento es más sofisticado. La semana pasada, un misil hipersónico del que tuvimos noticia. Ahora, un buque, ¿cómo lo han alcanzado? En el timón. Porque la explosión es submarina. No es un misil hutí que ha alcanzado a ese buque tanque de combustible. No. Es una explosión submarina. ¿Cómo han alcanzado ese objetivo los hutíes si es así? Ojito, amigos, que se están empezando a ver indicios de que la cosa está tomando un color curiosísimo y nos cuentan la mitad de la mitad. Bueno, hasta ahora no nos han contado nada. Ahora mismo, afortunadamente, gracias a canales de Telegram, nos enteramos de ciertas cosas. Ponedlo en comentarios, amigos, porque los hutíes cada vez están haciendo cosas más inverosímiles. A Tres Cerezas Rojas dice, seguramente hablando del ataque hutí a ese tanquero, a ese petrolero de la OTAN, fue un aviso a la OTAN. Pues sí, muy probablemente es un aviso a la OTAN. Yo también, seguramente se lo habrán dicho, probablemente ese tipo de tecnología la maneja más Rusia que Irán. Esos torpedos, si es que ha sido un torpedo. Dice José Ramón Fernández Rodríguez, fue uno de Bilbao despistado. Sí, puede ser que alguno de Bilbao sin querer haya lanzado un torpedo y haya pasado eso. Bueno, en fin, dice Jorge Aranda, fue un torpedo ruso. Pues probablemente sí. Probablemente sí. Porque claro, aquí pregunta Patricia Ari, ¿hutíes ponen minas submarinas? Pregunta. No lo sabemos. Una mina submarina dejaría un rastro seguramente
imposible de borrar. Sin embargo, hay torpedos rusos que no van a dejar un rastro imposible de borrar y que vas a tener que darle a la rueca para saber qué ha pasado ahí. Así que, amigos, tremendo el ataque que han llevado a cabo esos hutíes, si es que se debe a eso, que parece ser que sí. Ya sabéis que lo de ese buque de tanque combustible estadounidense es un poco como lo de los generales de la OTAN, ¿vale? Que en los últimos meses, oye, mueren en accidentes generales de la OTAN, pero vamos, que es una locura. La profesión de riesgo más importante a nivel global ahora mismo es ser general de la OTAN, porque puedes aparecer muerto en tu casa, puedes aparecer que de cualquier manera. Claro, si tenemos en cuenta que todos ellos han sido vinculados con operaciones en Ucrania y atamos cabos, pues seguramente entenderemos dónde están cayendo esos generales de la OTAN. Pues parece que con los buques por ahora petroleros estadounidenses está empezando a pasar lo mismo. Así es que si alguno de los amigos magos es un militar estadounidense a bordo de esos buques, ojo, cuidadín con los ataques de los posibles hutíes. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa repelieron 3 intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de atravesar la frontera estatal cerca de Kursk durante el día. Los militares rusos repelieron 3 intentos llevados a cabo por parte de los ucranianos de atravesar la frontera estatal. Con el apoyo de la aviación del ejército y el fuego de artillería se han repelido estos intentos. Se observa que los militantes del régimen de Kiev se movían en dirección a la aldea de Noviput, en la región de Kursk. Como consecuencia de las hostilidades que tienen lugar en esta zona, el régimen de Kiev perdió hasta 50 personas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como 3 tanques y 3 unidades de vehículos de combate. Otra tremendo, más. Tremendo. Más y más. Son valientes los ucranianos, no hay duda, pero es que están yendo a la picadora de carne literalmente. Tremendo, seguimos. Bueno, seguimos con tema de guerra. Seguimos con Alaudinov, que ha dicho que el ejército ruso ha construido varios escalones de defensa en la región de Kursk, dice Alaudinov. Según él, en base a la situación actual, los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania entienden que físicamente no lograron avanzar más a través de esos escalones. Y dice que además ni siquiera puede avanzar a través de nuestra primera línea, donde estamos parados, dijo el general de división, describiendo la posición del enemigo. Alaudinov dijo que las unidades de las tropas ucranianas están tratando de llegar a la dirección y están sufriendo graves pérdidas. Dijo que el ejército ucraniano ha perdido la mayoría de los recursos que fueron llevados a la región de Kursk. Sí, nos trae todos los días a Alaudinov un parte del frente que es más que interesante. Porque sí, vas a construir escalones de defensa en Kursk, en territorio ruso, obviamente, y a partir de ahí, según nos lo ha demostrado, por lo menos la experiencia que hemos vivido en zonas anteriores que ha ocupado Rusia, ya son a partir de ahí inexpugnables por parte de Ucrania. En alguno de los casos, con aquella contraofensiva que se vivió en 2023, sí que hubo alguna retirada puntual de tropas rusas, pero muy probablemente no va a ser el caso ya en territorio, en el propio territorio de Rusia. Así es que la aventura de Kursk, chimpún, colorín colorado, el cuento se ha acabado. No tiene sentido, como antes nos leía Miguel, nuevas escaramuzas en el frente de Kursk por parte de Ucrania. Es muerte segura, no tiene otra. En fin. Es el mismo Marocco que anuncia el deterioro de la situación de las Fuerzas Armadas en la dirección de Kupiansk y vuelve a nombrar lo mismo. Vuelve a nombrar, dice, según los datos interceptados, se ha conocido el deterioro de la situación de los militantes ucranianos, en particular la situación táctico-operativa en el área de Sinovka, Petropalovka, Peschen, Yuskakova, bueno, un montón, se ha vuelto más complicada. Marocco explicó que en el deterioro de la situación de las Fuerzas Armadas ucranianas en esta dirección de la operación especial influye en la presión de las tropas rusas sobre las posiciones ucranianas, las interrupciones en el suministro de municiones y la falta de militantes para compensar las pérdidas. Además, el bajo estado moral y psicológico del personal y el alto nivel de deserción inciden en el agravamiento de la situación. Y os añadimos otro que os traemos luego. Tremendo. La falta de pago. Sí. Encima de eso, luego nos lo traerá Miguel. Menuda situación más dramática. Seguimos. Bueno, vamos a pasar a otra más, porque las pérdidas, ayer nos nombrábamos que eran de 16.400 soldados, hoy se cifran ya en pérdidas de 17.000 soldados durante las hostilidades en la zona fronteriza de Kursk. 17.000, Alberto, y subiendo. Solo en Kursk. Y como bien dice Miguel, y subiendo. ¿Han logrado algo? Nada.
17.000 muertes con un objetivo propagandístico. ¿Cuál? Pues probablemente, como luego veremos, el aparecer en la ONU sin ser el mandatario de tu país, lo cual no le va a dar el escenario que él quería a Zelensky, porque no es el mandatario legítimo, y poder pedir armas con aquello de un plan de la victoria. Es decir, yo traigo aquí un plan de la victoria que consiste en que vosotros me deis armas y que me respaldéis. Os explicábamos ayer cuál era la única lógica de esa actitud. Al igual de la cumbre de paz que supuso unos nuevos pedidos militares de Occidente para Zelensky. Y para eso, muy probablemente, ha establecido esa aventura. Porque, claro, el ataque inicial, lógicamente, tenía el objetivo de Kursk, pero una vez que ha salido mal, sal corriendo de allí. Habían enviado tropas de élite, las habían retirado de Donbass, sal corriendo. Pero ojo, no solamente no ha salido corriendo, sino que sigue enviando gente y ya van 17.000 muertos solo por una operación de teóricas relaciones públicas. Teóricas. O sea, cuando ya todos los expertos militares europeos están diciendo que se te derrumba todo el frente y que Rusia en cualquier momento va a hacer colapsar tu ejército, vas tú a la ONU con 17.000 muertos en Kursk a decir, uy, fijaos qué importantes somos que hemos entrado en territorio ruso, tenéis que darnos más armas. Sí, esos chicos solo han muerto por una cuestión solamente de imagen de Zelensky. 17.000. Coged una cancha de baloncesto grande. Miguel, ¿cuánta gente cabe en una cancha de baloncesto más o menos decente? Joder, no lo sé exactamente. ¿En una cancha dices? ¿En un pabellón? En un pabellón, sí. 17.000, 20.000 en un Within Center, Pues, sí. Pues imaginaos la masacre. Gratuita, amigos, gratuitas, porque encima, para lo que ha servido, es para debilitar los frentes relevantes de Ucrania. 17.000 muertos en la aventura. Que tú atacas y te sale mal, pierdes 500 soldados el primer día, no vas a llegar a la central nuclear. Te repliegas, te retiras e intentas de nuevo refortalecer los frentes importantes. No. Por mis santos, yo me quedo aquí porque con esto yo voy a hablar con Occidente y les demuestro lo importante que soy y lo terribles que somos. Y lo que somos capaces de hacer, Alberto, porque claro, Zelensky dice, bueno, oye, que Kiev, fijaos lo que puede hacer. No, Kiev total, puede arrojar a 17.000 chavales a morir para que tú te vayas a hacer la foto y firmar autógrafos de bombas que luego os traemos la que se ha montado con ese tema. total. Han reforzado el personal en Cartier, en Nueva York. Recordad el año pasado las joyas de la mujer de Zelensky, pues este año, fijaos, 17.000 muertos, pero eso sí, que le inviten a Nueva York, a esa asamblea de la ONU y, lógicamente, a por los Cartier. Tremendo, amigos magos, tremendo. ¡Qué asco! Miguel, seguimos. Algo caerá en Cartier. Hombre, que sí caerá. Bueno, los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron apretujados en pinzas en Selidovo. Selidovo está cubierto por 3 lados, dicen los militares. Según ellos, uno de los episodios clave del cerco de la ciudad fue el bloqueo de la carretera Shukurino-Selidovo. Esto permitió complicar significativamente el abastecimiento del asentamiento desde el exterior. Una de las más importantes es esta que tenemos a continuación. Señor. Ucrania reconoce estar a punto de perder un enclave estratégico que os venimos hablando de él en el último mes, que es Pokrovsk. Los jefes militares ucranianos reconocen que están a punto de perder la ciudad de Pokrovsk. Esto lo ha informado hoy el asesor del jefe de la República de Donetsk, Igor Kimakovsky. El propio funcionario comunicó hace 2 jornadas que las unidades del ejército ruso habían cortado la conexión ferroviaria con Pokrovsk para las tropas ucranianas y se puede considerar que ese enclave está perdido para Kiev. Y este es un enclave muy importante para el conjunto del conflicto. Además, se conoció que las fuerzas rusas cortaron 3 carreteras principales y avanzaron lo suficientemente cerca de la ciudad como para controlar el movimiento de las tropas ucranianas con ayuda de su artillería y de los drones. Según Kimakovsky, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden reunir suficientes medios y unidades de infantería para llevar a cabo una contraofensiva, y añadió que las tropas ucranianas se ven constantemente obligadas a defenderse y a retirarse poco a poco de sus posiciones. Alberto, ¿algún comentario?
Pues no, que la velocidad a la que está avanzando Rusia en el frente realmente importante, que es el frente de Donbass, es terrible. Pocross nos hablaban de 6 semanas quizás. Bueno, pues pueden ser 6 semanas, eso nos lo decían la semana pasada, pero igual es menos. Así es que, amigos, la cosa se está complicando y mucho. En la parte importante, donde Ucrania debería estar realmente enfrentándose a Rusia, si tiene un poco de coherencia. Pero claro, hay que enviar tropas a Kursk para seguir de acampada. Os traemos hoy información sobre Kursk que evidencia que eso es un auténtico desastre. Y, lógicamente, hay que permitir que se produzca otro desastre, que es el que nos trae ahora Miguel con Pocross. Tremendo y ridículo. Nevencia. Estados Unidos ha llevado al mundo a la amenaza de ataques terroristas con electrodomésticos. Las acciones de los Estados Unidos y sus aliados han llevado al mundo a una nueva amenaza cuando los actos terroristas se pueden llevar a cabo utilizando electrodomésticos. Declaración hecha por el representante permanente de la Federación Rusa ante la ONU, Vasily Nevencia. Teniendo en cuenta el curso declarado por Washington y sus aliados de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con fines político-militares ofensivos contra otros estados, es obvio que fueron sus acciones las que nos llevaron a una etapa en la que podemos enfrentarnos a una amenaza terrorista para la cual se utilizan electrodomésticos. Y esto lo ha dicho en relación a las explosiones de buscapersonas en Líbano, Alberto. Sí, nos vamos ya acercando al bloque de Israel, pero fijaos, tremendo, ¿eh? Cuando apareció aquella noticia en la que esos buscas explotaban, no teníamos ni idea de qué es lo que había detrás. Pero efectivamente, cambia totalmente el mundo. Hemos vivido durante años en un mundo en el que tú podías comprar algo en China y pasaba todos los controles hasta llegar a cualquier país occidental. Y ahora puede llevar un dispositivo, una carga explosiva, que llegado el caso detonar a voluntad del fabricante cuando lo estime oportuno. Ha cambiado mucho el mundo, ¿eh? Ese ataque de Israel. Mucho. Y nos tenemos que empezar a plantear muchas cosas que hasta ahora no nos planteábamos a ese respecto. ¿Hasta qué punto, si algún día se complican las cosas, somos vulnerables por nuestra forma de vida habitual? Y aquí sigue faltando algo muy importante. ¿Dónde está Estados Unidos? Una vez que ya nos hemos cargado la globalización con ese tipo de ataques, ¿dónde están las declaraciones de Estados Unidos? Aquí ha hablado todo el mundo, amigos. ¿Estados Unidos dónde está? ¿Están en campaña electoral? ¿Quieren no enfadar al lobisionista? Y para no enfadar al lobisionista, guardas silencio sobre una situación tan brutal en la que cantidad enorme de civiles recibieron un daño indiscriminado. Claro que habría militantes de Hamás y habría muchos civiles en ese ataque. ¿Rusia que ataca a civiles? ¿Israel? ¿Dónde están las palabras de Estados Unidos? Me encantaría que alguien me las dijera. ¿Dónde ha salido Blinken? ¿Dónde ha salido Biden? A decir que eso es una locura. O a aplaudirlo, que son perfectamente capaces. Sí, es muy evidente ese silencio. Muy, muy, muy sonoro ese silencio, estruendoso. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no